Capítulo 3. Voces de la selva, Ucayali y la larga sombra del conflicto. Bienvenidos al tercer episodio de nuestra serie sobre las comunidades afectadas por el conflicto armado en Perú. En este capítulo nos adentramos en la región amazónica de Ucayali, un territorio donde las huellas del conflicto armado interno se entrelazan con la lucha de las comunidades indígenas y los intereses del narcotráfico. En la selva, el conflicto adquirió una dimensión distinta, marcada por el aislamiento de las comunidades, la influencia de Sendero Luminoso y las constantes amenazas de las fuerzas militares. Aquí, las comunidades como los Ashininka, Shipibo, Conibo, vieron no solo la violencia directa en los enfrentamientos, sino también la diseminación de una cultura de miedo, desconfianza y desplazamiento forzado. La presencia de Sendero Luminoso en la Amazonía no fue tan inmediata ni tan visible como en los Andes, pero cuando llegaron, marcaron a fuego las comunidades más aisladas. En la región de Ucayali, Sendero comenzó a operar en las zonas cocaleras, utilizando el narcotráfico como una de sus principales fuentes de financiamiento. Con el control de las plantaciones de coca, empezaron a recolectar a los jóvenes indígenas, especialmente los Ashininkas, a quienes forzaban a unirse a sus filas bajo la amenaza de muerte para quienes se negaran. Los guerrilleros solían llegar a las aldeas, imponer su ideología maoísta y controlar el cultivo de coca. Pero la violencia no solo provenía de Sendero Luminoso. Las fuerzas militares también llegaron a la región con la excusa de acabar con el terrorismo, pero en muchos casos sus acciones fueron indiscriminadas. Las comunidades indígenas de Ucayali fueron estigmatizadas como aliadas de Sendero Luminoso, y así se convirtieron en objetivos de represión. En lugar de proteger a los pueblos indígenas, el ejército los atacaba, quemaba sus casas y destruía sus cultivos, acusándolos sin pruebas de ser colaboradores del enemigo. En este contexto, las comunidades se encontraron atrapadas entre dos fuegos, sin saber a quién temer más. El narcotráfico fue otro factor clave en el desarrollo de la violencia en Ucayali. A medida que Sendero Luminoso se consolidaba en las zonas de cultivo de coca, las comunidades indígenas como los Shipibo, Conibo y los Ashininka vieron cómo el narcotráfico transformaba sus territorios. A veces, las mafias de narcotraficantes también imponían su control sobre los pueblos, convirtiéndolos en puntos estratégicos para el comercio de la cocaína. Los habitantes de estas comunidades se vieron atrapados entre las fuerzas militares, los guerrilleros y las organizaciones criminales. En muchos casos, se les obligaba a colaborar con los narcotraficantes o a pagar impuestos a Sendero Luminoso sin importar las consecuencias. Una de las consecuencias más dolorosas de este conflicto fue el desplazamiento forzado. Al igual que otras regiones afectadas, muchas comunidades ucayali tuvieron que abandonar sus hogares, huyendo de la violencia de Sendero Luminoso y de las incursiones militares. Las familias se desplazaron hacia las ciudades más grandes, como Pucallpa, donde muchas veces fueron recibidas con desconfianza y estigmatización. Aunque llegaron en busca de seguridad, lo que encontraron fue un estado de abandono. En muchos casos, el gobierno no brindó la ayuda necesaria y los desplazados terminaron viviendo en condiciones precarias, sin acceso a los servicios básicos y sin un proceso de reparación por los daños sufridos. Las víctimas de Ucayali, como las de muchas otras regiones, han quedado en gran medida olvidadas. El conflicto amazónico no ha sido parte de la memoria oficial del Estado peruano. Las historias de los Ashaninka, Shipibo Quinobo y otras comunidades indígenas siguen siendo invisibles en la narrativa oficial sobre la violencia política en el país. Y si bien algunas organizaciones han comenzado a trabajar en la reconstrucción de la memoria histórica, el reconocimiento de las víctimas y la reparación sigue siendo un proceso largo y, en muchos casos, infructuoso. Pero a pesar del olvido, las comunidades indígenas de Ucayali han mantenido viva su cultura y su resistencia. A pesar de la violencia, muchos han logrado reconstruir sus comunidades y recuperar su identidad. La resiliencia de los pueblos indígenas de la Amazonía es una de las historias más poderosas de esta tragedia. Las comunidades han resistido no solo la violencia física, sino también el intento de borrar su cultura y su forma de vida.
A través de sus tradiciones, lenguas y costumbres, los pueblos ucayali siguen luchando por preservar su legado, por ser escuchados, porque sus voces finalmente ocupen el lugar que les corresponde en la historia. Hoy en día, las comunidades de Ucayali siguen reconstruyendo lo que el conflicto les arrebató. Sin embargo, el recuerdo de la violencia permanece, y con él la necesidad de justicia, de reparación y de visibilidad. Las voces de la selva, como las de muchas otras regiones, siguen exigiendo ser escuchadas. Es fundamental que como sociedad reconozcamos el sufrimiento de estos pueblos y apoyemos sus esfuerzos por sanar y recuperar su dignidad. En el siguiente capítulo nos dirigiremos a Puno, otra región que vivió el conflicto de manera particular, marcada por la violencia y el desarraigo. Un aspecto que merece especial atención es el rol de las mujeres indígenas en este contexto de violencia. Las mujeres Ashaninka y Shipo Kinobo no solo sufrieron los abusos del conflicto, sino que también se convirtieron en pilares de resistencia. Muchas de ellas asumieron el liderazgo en sus comunidades cuando los hombres fueron reclutados o asesinados. Desde la organización para proteger a los niños hasta la reconstrucción de sus aldeas tras los ataques, estas mujeres demostraron una fuerza extraordinaria a pesar del dolor y las pérdidas. Otro efecto menos discutido, pero igualmente grave, es el impacto ambiental que tuvo el conflicto en la región de Ucayali. Las actividades relacionadas con el narcotráfico, como la deforestación para el cultivo de coca y el uso indiscriminado de químicos, dejaron su huella en los ecosistemas de la Amazonía. Al mismo tiempo, la destrucción de aldeas y cultivos tradicionales por parte de las Fuerzas Armadas y Sendero Luminoso alteró las formas de vida sostenibles que las comunidades indígenas habían practicado durante generaciones. Esto no solo dañó el medio ambiente, sino que también afectó la seguridad alimentaria de estas comunidades. A pesar de este panorama sombrío, algunas organizaciones no gubernamentales y líderes indígenas han desempeñado un papel clave en la búsqueda de soluciones, desde programas de reforestación hasta iniciativas para documentar y preservar las memorias del conflicto. Estos esfuerzos han dado esperanza a las comunidades de Ucayali. Además, algunos líderes locales han trabajado incansablemente para exigir justicia, reparación y políticas que incluyan las voces de los pueblos indígenas. Sin embargo, el cambio sigue siendo largo y lleno de desafíos. Los efectos del conflicto en Ucayali no solo se miden en pérdidas tangibles, sino también en las heridas invisibles que dejó en las comunidades. Los traumas psicológicos generados por la violencia han afectado profundamente a varias generaciones. Las historias de padres que perdieron a sus hijos, de comunidades que fueron arrasadas y de jóvenes obligados a combatir son transmitidas con dolor y miedo. Sin atención adecuada, estas heridas emocionales pueden perpetuar un ciclo de sufrimiento y silencio en las familias indígenas. A pesar de la disminución del conflicto armado, muchas comunidades en Ucayali enfrentan un desafío constante para proteger sus territorios. Los intereses de empresas madereras ilegales, el avance del narcotráfico y la falta de titulación formal de sus tierras representan amenazas que perpetúan la inseguridad. Los pueblos indígenas han iniciado procesos legales y protestas pacíficas para reclamar sus derechos, pero a menudo se encuentran con un sistema que los ignora o los criminaliza. Esta lucha por la tierra es también una lucha por la supervivencia cultural y el respeto a su autonomía. En medio de las adversidades, una luz de esperanza ha surgido a través de la educación intercultural bilingüe en Ucayali. Este enfoque permite a los jóvenes indígenas aprender en su lengua materna mientras adquieren herramientas para interactuar con el mundo moderno. Varias organizaciones y líderes comunitarios han trabajado para fortalecer estas iniciativas, viendo en la educación una forma de
empoderar a las nuevas generaciones y preservar la identidad cultural. Aunque el cambio es largo, estas escuelas representan un símbolo de resistencia y de un futuro donde la memoria y la cultura indígena no se pierdan. Hoy en día, las comunidades de Ucayali siguen reconstruyendo lo que el conflicto les arrebató. Sin embargo, el recuerdo de la violencia permanece, y con él la necesidad de justicia, de reparación y de visibilidad. Las voces de la selva, como las de muchas otras regiones, siguen exigiendo ser escuchadas. Es fundamental que como sociedad reconozcamos el sufrimiento de estos pueblos y apoyemos sus esfuerzos por sanar y recuperar su dignidad. En el siguiente capítulo nos dirigiremos a Puno, otra región que vivió el conflicto de manera particular, marcada por la violencia y el desarraigo.